Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el salseo y las exclusivas son nuestro pan de cada día. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que listos para un plato fuerte porque hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes, que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca y que estoy segura, los va a dejar con la boca abierta. ¿Recuerdan a Demet Özdemir? Claro que sí. La reina de las comedias románticas, la que nos robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3N con su talento y su sonrisa. Pues prepúrense, porque hoy tenemos un reencuentro bomba. Asu como lo oyen, amigos. Y no solo eso, sino que vamos a desenterrar lo que sus ex compau más menos eros tienen que decir al respecto. Esto se pone bueno. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, pues dejen su like, compartan el vídeo con sus amigos, y comenten abajo qué copyright opinan de todo este drama. Vamos a crear una comunidad de chismosos profesionales. ¿Listos? Pues vamos a darle. Demet Özdemir, esa actriz que conquistó Superíndice 3 al mundo con su carisma y su talento, ha estado en el centro de la atención Superíndice 3 en mediática desde que saltó Superíndice 3 a la fama. Su vida personal, como es costumbre en el mundo del espectáculo, siempre ha sido objeto de escrutinio público. Relaciones amorosas, amistades, rumores de enemistades, todo ha sido analizado con lupa por la prensa y por los fans. Pero esta vez, la noticia es de las que hacen historia. Un reencuentro inesperado, un proyecto que nadie vio venir, y una ola de reacciones que no podemos ignorar. Para entender la magnitud de este reencuentro bomba, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos sus inicios, sus primeros trabajos, las personas con las que compartió Superíndice 3 pantalla. Demet ha trabajado con algunos de los actores más talentosos de Turquía, y algunas de esas relaciones, tanto dentro como fuera del set, han sido, digamos, complicadas. Analicemos un poco su trayectoria. Demet no surgió Superíndice 3 de la nada. Su ascenso fue gradual pero constante. Comenzó Superíndice 3 como bailarina, y su energía y talento la llevaron a participar en vídeos musicales y programas de televisión Superíndice 3N. Luego llegaron los papeles secundarios en series populares, donde demostró Superíndice 3 su capacidad para conectar con el público. Pero fue Erkenci Kuay la que catapultó Superíndice 3 su carrera a la estratus Superíndice 3 esfera. Hablemos de Can Yaman. Can Yaman. Imposible no mencionarlo cuando hablamos de Demet. Su química en Erkenci Kuay fue explosiva. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 meno mundial, y su relación Superíndice 3N en la pantalla se trasladó Superíndice 3, o al menos eso creemos, a la vida real. Los rumores sobre un romance entre ellos fueron constantes, alimentados por sus apariciones públicas, sus miradas CU Superíndice 3 cómplices y las declaraciones ambiguas. Los fans estaban enloquecidos creando montajes, escribiendo fanfics y analizando cada interacción Superíndice 3N entre ellos. La fiebre Candem era imparable. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja estalló Superíndice 3. De un día para otro, dejaron de hablarse. Los rumores de peleas, celos y desacuerdos inundaron los medios. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado nunca los detalles de su ruptura, lo cierto es que su relación Superíndice 3N, al menos públicamente, se enfrió Superíndice 3 por completo. Can se marchó Superíndice 3 a Italia, buscando nuevos horizontes profesionales, y Demet continuó Superíndice 3 su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. La esperanza de un reencuentro se desvaneció Superíndice 3 hasta ahora. Ahora imaginen la sorpresa de todos cuando se anunció Superíndice 3 que, redoble de tambores. Demet y Can volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Lo oyeron bien. Después copyright ese de aún más menos os de silencio, de especulaciones, de indirectas en redes sociales, los dos actores más populares de Turquía se reunieron en la pantalla. Una locura. Los detalles del proyecto aún son escasos, pero se rumorea que será una película de acción Superíndice 3N con toques de comedia romántica. Una combinación Superíndice 3N explosiva.
Los fans ya estuvieron haciendo sus apuestas sobre la trama, los personajes y por supuesto, la química entre Demet y Can. Pero ¿qué copyright dicen sus ex compau más menos eros sobre este reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hemos estado investigando, hablando con fuentes cercanas a Demet y a Can, y hemos recopilado algunas declaraciones que los van a dejar sin aliento. Prepárense para el salseo. Empecemos con Birce Akalay, quien compartió Superíndice 3 pantalla con Demet en Ayat Beizentatl. Birce siempre ha sido una figura muy reservada, una actriz respetada por su talento y profesionalismo. Lograr una declaración Superíndice 3N de ella es como encontrar un tesoro escondido. Birce siempre ha admirado la dedicación Superíndice 3N de Demet al trabajo, pero al mismo tiempo, ha sido testigo de las presiones y el escrutinio que conlleva la fama. Según esta fuente, Birce estuvo sorprendida por la noticia. Ella siempre ha admirado la profesionalidad de Demet, nos dijeron, pero le preocupa que este reencuentro pueda traer viejos fantasmas al presente. Uy. Parece que Birce no estuvo del todo convencida de que esta sea una buena idea. Le preocupa que la historia se repita, que los fantasmas del pasado resurjan y afecten la salud mental y emocional de Demet. Sigamos con otra ex compau más menos era de Demet, esta vez de la serie Doiduyune Kaderindir, Zeynep Ukondieres y Samk. Zeynep y Demet se hicieron muy amigas durante el rodaje de la serie, y su relación Superíndice 3N se mantuvo incluso después copyright ese de que terminara el proyecto. Zeynep, por el contrario, parece estar muy emocionada con la noticia. Estoy feliz por Demet, dijo en una entrevista reciente. Ella es una actriz talentosa y una persona maravillosa. Si este proyecto le hace feliz, yo la apoyo al 100%. Además de ese, estoy segura de que ella y Can sabrán manejar cualquier tensión Superíndice 3N que pueda surgir. Copyright apoyo Moore ese lindo. Parece que Zeynep confía en la madurez y profesionalidad de Demet. Zeynep conoce a Demet a nivel personal, ha sido testigo de su crecimiento y su capacidad para superar obstáculos. Confía en que Demet ha aprendido del pasado y que estuvo preparada para afrontar este nuevo desafío. Pero no todos son opiniones positivas. También copyright hemos escuchado rumores de que algunos ex compau más menos eros de Can llaman no estuvieron muy contentos con este reencuentro. Al parecer, algunos actores sienten que Demet eclipsó Superíndice 3 a Can durante su condieresis copyright poca en Erkenci Kwai, y temen que la historia se repita. No vamos a mencionar nombres para no crear ese polu copyright mica, pero les aseguramos que la competencia en el mundo del espectáculo turco es feroz. Hay celos, envidias y la constante lucha por destacar y mantenerse en la cima. La sombra de Erkenci Kwai sigue siendo muy alargada, y algunos actores temen que el regreso de Demet pueda relegarlos a un segundo plano. Además ese de las opiniones de sus ex compau más menos eros, también copyright hemos investigado las reacciones del público. Y como era de esperar, las redes sociales han explotado. Los fans de Demet y Can estuvieron divididos. Algunos estuvieron extasiados con la idea de verlos juntos de nuevo, mientras que otros temen que este reencuentro solo sirva para reabrir viejas heridas. Los hashtags almohadilla Demet Can volvemos a afanarnos y almohadilla Demet Can no por favor se han convertido en trending topic mundial. La pasión Superíndice 3N que despierta esta pareja es innegable. Hay quienes creen que el amor entre ellos nunca se fue del todo, que este reencuentro es una segunda oportunidad para que retomen su relación Superíndice 3N. Otros, en cambio, son muy realistas y temen que la presión Superíndice 3N medio urtica y las expectativas de los fans puedan arruinarlo todo. Pero, ¿qué copyright hay de la verdad de de este reencuentro? ¿Por qué copyright Demet y Can decidieron dejar a sus diferencias y trabajar juntos de nuevo? Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Algunos dicen que fue una decisión Superíndice 3N puramente profesional, impulsada por los productores de la serie, que vieron el potencial medio urtico de juntar a estas dos estrellas. Una apuesta segura para garantizar el condieresis copyright sito de la película. Otros creen que fue una manera de enterrar el hacha de guerra y demostrar que son capaces de dejar a ese el pasado. Una seu más menos al de madurez y profesionalismo, un intento de dejar a ese los rencores y seguir adelante. Y algunos los ese romúnicos, sueu más menos han con una reconciliación Superíndice 3N amorosa. ¿Serú posible?
Solo el tiempo lo dirá. Quizú ese trabajar juntos de nuevo reavive la llama, o quizú ese confirme que lo suyo fue solo un espejismo. Lo que sabemos con certeza es que este reencuentro es un riesgo. Tanto Demet como Kan tienen mucho que perder. Si la serie no funciona, si la química entre ellos no es la misma, si los viejos problemas resurgen, su reputación superíndice 3N podrá haberse dado más menos ada. La presión superíndice 3N es enorme, las expectativas son altísimas. Cualquier error podrá ser amplificado y utilizado en su contra. Pero también Copyright N tienen mucho que ganar. Si la serie es un U con diéresis copyright cito, si logran superar sus diferencias y trabajar juntos de manera profesional, podrán consolidar su posición superíndice 3N como las estrellas mu S importantes de Turquía. Un triunfo que demostrará su talento, su madurez y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Y mientras todo este drama se desarrolla, Demet y Kan se mantienen en silencio. No han hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre su reencuentro. Han optado por el silencio medio urtico, dejando que los rumores y las especulaciones hagan su trabajo. Una estrategia inteligente sin duda, que solo aumenta la expectación superíndice 3N y la curiosidad del público. Guardar silencio les permite controlar la narrativa, evitar declaraciones impulsivas y mantener el misterio en torno a su relación superíndice 3N. Así que, mis queridos chismosos, este es el panorama actual. Un reencuentro bomba, opiniones divididas, rumores, especulaciones, y dos estrellas que se preparan para enfrentarse a un nuevo desafío. Copyright pasaron. ¿Lograron Demet y Kan superar sus diferencias y triunfar juntos? ¿O este reencuentro será un fracaso anunciado? Solo el tiempo lo dirá. Y nosotros, por supuesto, estaremos aquí para contárselo todo. Ahora, vamos a especular un poco. ¿Copyright podrá salir mal? ¿Podrá haber conflictos en el set, diferencias creativas, celos profesionales? La presión superíndice 3N medio urtica podrá ser insoportable, afectando su salud mental y emocional. Los fans podrán decepcionarse si la química entre ellos no es la esperada. Pero ¿Copyright podrá salir bien? Podrán redescubrir su amistad, aprender a trabajar juntos de manera profesional, superar sus diferencias y crear algo increíble. La película podrá ser un U con diéresis copyright cito de taquilla, catapultando sus carreras a nuevas alturas. Y Copyright N sabe, quizú ese el amor vuelva a florecer. En resumen, hoy hemos analizado a fondo el reencuentro bomba entre Demet Özdemir y Can Yaman, explorando las reacciones de sus ex compau más menos eros y las opiniones del público. Hemos visto que este reencuentro genera mucha expectación superíndice 3N, pero también Copyright N mucha incertidumbre. El futuro de esta relación superíndice 3N profesional, y Copyright N sabe si algo Moon S, es tour en el aire. Y nosotros estamos aquí para vivirlo con ustedes. Quiero agradecerles a todos por acompau más menos arme en este viaje de chismes y exclusivas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y traigo Copyright Ndoles las noticias jugosas del mundo del espectáculo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright piensan de este reencuentro? ¿Creen que Demet y Kan lograron superar sus diferencias? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la vida real? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Vamos a encender el debate. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos para que también Copyright N se enteren de este salseo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden, aquí siempre encontrar en el chisme mood ese jugoso y las noticias mood ese impactantes del mundo del espectáculo. Su canal favorito de chismes siempre tiene algo nuevo para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos chismosos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo vídeo. No olviden portarse mal y contuérmelo todo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Hasta la superíndice 3 Sima.